Entonces, las exposiciones quedan para la próxima semana. El día de hoy vamos a hacer lo que falta, un tema nuevo. Lo vamos a revisar completamente el día de hoy. El tema del día de hoy son los fármacos hipolipemiantes. Si yo les digo fármacos hipolipemiantes, ¿qué me pueden comentar acerca de eso? ¿Alguna idea? Son fármacos que básicamente sirven para lo que es bajar el perfil lipídico, ya sea colesterol, triglicéridos o los lípidos específicos como es el VLDL, el LDL. ¿Qué son las dislipidemias? Las dislipidemias son unas patologías diversas caracterizadas básicamente por alteraciones de los lípidos sanguíneos. Como consecuencia de esto, traería un riesgo grave para la salud. ¿Y cuál sería el riesgo grave? Favorecen la presencia de otras enfermedades, como la arteriosclerosis, los infartos, los accidentes cerebrovasculares. Esto se da principalmente en un grupo de pacientes específicos, como son los pacientes fumadores, los adultos. Se podría decir que hay una relación directa con la obesidad, pero no necesariamente se presenta siempre. Eso es relativo. No todos los pacientes que tienen obesidad pueden presentar hiperlipidemia. En estos casos, ¿qué se hace? Se utiliza primero una dieta, un ejercicio. Y si nada de esto no funciona, utilizamos los fármacos. Lo que vamos a ver el día de hoy son los fármacos con los que se trabajan para para bajar estos lípidos. Ah, por cierto, me están informando que ya la plataforma está disponible. Ahora vamos a ver lo que es los fármacos. ¿Cómo vamos a diagnosticar o en qué casos vamos a utilizar estos fármacos? Los fármacos se reservan específicamente para las personas o los pacientes que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, los pacientes masculinos mayores de 45 años o las pacientes femeninas, mujeres mayores de 55 años, pacientes que presentan antecedentes familiares directos en primer grado de aterosclerosis clínica. No se puede esperar a que la dieta haga efecto en esos casos, se tiene que utilizar los fármacos. Pacientes que son con tabaquismo activo, es decir, que fuman continuamente, no podemos esperar que la dieta haga efecto. Tenemos que dar tratamiento directamente. En caso de hipertensión, igualmente. Lo mismo en el caso de diabetes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico?
haciendo un dosaje en sangre de los niveles de lípidos. ¿Y qué vamos a medir en sangre? Básicamente nos interesan 5 cosas cuando se hace un dosaje. Vemos el nivel de colesterol total. Tenemos que tenerlo menor a 200 miligramos. Si está por encima de los 200 miligramos, ya se puede hablar de una dislipidemia. El LDL. Y si les digo LDL, ¿qué me podrían decir? ¿Qué es el LDL? Nadie. Entonces, como parte de la tarea de esta semana, vas a averiguarme qué significan estas abreviaturas. El LDL, el HDL, el BLL. Miss Anita, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Quería responder la pregunta. Ya, ¿quién me va a responder? Daniela Chara, Miss. Daniela. Ya, a ver, ¿qué me puedes decir tú? Bueno, el LDL vendría a ser lo que muchos conocemos como el colesterol malo, ¿no? Que hay en la Sí, sangre y que es perjudicial para la salud de una persona. ya. ¿Y qué significa esa abreviatura, el LDL? Bueno, está en inglés, significa lipoproteínas de baja densidad. Sí, muy bien. Y en este caso, ¿cuáles serían los buenos? El que debemos tener alto. ¿Alguien me puede comentar? El HDL, HDL. Miss. El HDL, perfecto. Entonces, los fármacos hipolipemiantes se utilizan cuando el nivel de colesterol total está por encima de los 200. El LDL está por encima del nivel de 160. El HDL por debajo de 40. El VLDL cuando está por encima de 30 y los triglicéridos cuando están por encima de 150. El objetivo de estos fármacos hipolipemiantes es disminuir estos valores. En la siguiente tabla vamos a ver cuáles son los valores óptimos que debemos tener. El HDL debe estar entre 40 y 60. Si está más alto que eso, se considera beneficioso. ¿Por qué? Porque este es el colesterol bueno para nosotros. Es un colesterol que genera protección. El LDL debe estar entre 100 y 129. Más alto que eso, ya se puede considerar valores hiperlipídicos y peligrosos. Igualmente, en el caso del VLDL, no debe superar los 30 miligramos porque se considera perjudicial. En el colesterol va de 200 a 240, como mucho se puede aceptar. Por encima de eso, ya es un nivel perjudicial para la salud. Lo mismo ocurre con los triglicéridos que deben estar entre 150 y 199, hasta 200 se puede aceptar. Si están por encima, tenemos que usar ya los fármacos hipolipemiantes. Fármacos hipolipemiantes conocidos tenemos. ¿Alguien me puede comentar?
¿Podría repetir, Miss? No le escuché. ¿Qué fármacos hipolipemiantes conocemos? El ciprofibrato. ¿Ya? ¿Qué más? La simvastatina. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Cómo, Miss? ¿Alguien más quiere contestarme? ¿Alguien más quiere decirme algo? La torvastatina. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Qué más? Colesteramina. Sí, también funciona. Entonces, ahora vamos a ver cómo trabajan estos fármacos. El ciprofibrato, la colesteramina, la torvastatina, todos los que me han ido mencionando. El primer fármaco que tenemos corresponde a las famosas estatinas, aunque su nombre esté mal dado. Las estatinas vendría a ser, como quien dice, el nombre común. Su nombre real son inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Acá, dentro de este grupo, tenemos una cantidad impresionante de moléculas. Tenemos la torvastatina, la fluvastatina, la lovastatina, la pravastatina, la simvastatina, la rosuvastatina y la pitavastatina. El estrella del grupo se podría decir que es la torvastatina, es el más conocido, el más recetado, el más utilizado, a pesar de que no es el que mejor espectro presenta, pero es el más utilizado. ¿Cómo trabajan estos fármacos? Como bien dice su nombre, van a inhibir una enzima, que es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. ¿A qué nivel van a trabajar? Van a inhibir la formación de colesterol a partir de la acetilcoenzima A. Y si yo les digo, ¿de dónde viene la acetilcoenzima A? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien puede comentarme algo de esto? La acetilcoenzima A es una sustancia intermediaria de varias vías metabólicas. Esta sustancia nos genera energía y la obtenemos a partir de los lípidos, a partir de los carbohidratos, la podemos obtener. Su sustrato es muy diverso. A partir de varias cosas se puede obtener la acetilcoenzima A. Entonces, ¿qué va a hacer estos fármacos, las estatinas? Van a interrumpir la transformación de la acetilcoenzima A hidroximetilglutaril-coenzima A. Este hidroximetilglutaril-coenzima A se va a volver mevalonato y por varios pasos intermediarios se va a volver colesterol. Lo que va a hacer las estatinas es va a interferir en este paso y por lo tanto va a impedir la formación de colesterol. Y si yo impido la formación de colesterol, ¿qué va a pasar con nuestros niveles lipídicos? ¿Qué piensan que va a pasar con nuestros niveles lipídicos? ¿Alguna opinión?
Bueno, si están altos, se van a reducir, o sea, va a volver a la normalidad. Se van a reducir. Sí, eso va a pasar exactamente. Pero estos fármacos no es el único efecto que tienen, el de reducir los niveles del colesterol. Tienen además otros efectos. Van a reducir el LDL. ¿Y el LDL cómo era? ¿Bueno o malo? Era un lípido, una lipoproteína. Malo. 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 Entonces, ¿está bien que se reduzca o no está bien? Sí, 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 está bien. Está bien. Al reducir el LDL, ¿qué vamos a lograr? Vamos a reducir el riesgo a formación de aterosclerosis y por lo tanto el riesgo a la formación de daño cardiovascular. Y si yo les pregunto qué es aterosclerosis, ¿qué me podrían comentar? ¿Alguna idea? Es la acumulación de esa grasa mala dentro de las arterias, lo que obstruiría el paso de la sangre. Sí, perfecto. Entonces, es un efecto benéfico el que vamos a obtener. Vamos a evitar la formación de la placa teratogénica, es decir, de la acumulación de lípidos en las arterias y en las venas. Además, estas estatinas tienen otro efecto interesante. Y este efecto es la elevación de los niveles de HDL. ¿Y eso está bien o está mal? Está bien, Miss. Está bien. ¿Por qué está bien? Nos conviene de que se eleven los HDL. No, no conviene que se eleven. Estamos seguros de que no conviene que se eleven. El HDL. Sí conviene, Miss, porque Miss. usted dijo que genera Colesterol protección el bueno. HDL. Por eso, esa es una ventaja interesante que nos ofrece las estatinas. Van a elevar el HDL, que este es muy bueno para nosotros. Por eso, si vemos una de las figuras anteriores que les he puesto, el HDL es benigno, es un ángel, mientras que el LDL es el malo, es un diablito. Entonces, sí nos conviene que se eleven los HDL. Además, ¿qué más van a hacer estatinas? Van a reducir los triglicéridos plasmáticos. ¿Y eso es importante o no es importante? Voy a abrir un poco acá para que puedan ver un poco mejor la tabla de los niveles. ¿Es importante que los triglicéridos estén bajos o no es importante? ¿Alcanzan a mirar esta donde está mi cursor? Chicos, Sí, es bueno que reduzca, Miss. es bueno que reduzca, porque los triglicéridos también son malos para el organismo. Ahora, los triglicéridos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde los obtenemos? A partir de la dieta.
Exceso de carbohidratos, harinas y grasas. Sí, excesos de carbohidratos. Entonces, particularmente los peruanos, casi todos los peruanos tenemos los triglicéridos elevados, porque nuestra dieta está muy mal balanceada. Comemos todos los días arroz con algún otro acompañante, que incluye papa, por ejemplo. Tenemos 2 carbohidratos mezclados en los alimentos. Eso eleva de manera importante los niveles de triglicéridos. Por eso estos fármacos hipolipemiantes, que son la estatina en este caso, tienen un efecto interesante que es, además de elevar el HDL, que es uno de los benignos, van a reducir los triglicéridos, que es uno de los pocos que puede hacer ese efecto de reducción de triglicéridos. En la siguiente tabla podemos ver la reducción aproximada del LDL según la dosis del fármaco en porcentaje. Si le damos, por ejemplo, fluvastatina, 20, mejor vamos a usar uno más conocido. Simvastatina 5 miligramos, vamos a lograr una reducción de un 10 a un 20% el LDL. Si usamos 10 miligramos, una mayor reducción. Y por ejemplo, en la atorvastatina, a 10 miligramos ya tenemos un 30 a un 40% de reducción del LDL. Además, estas estatinas presentan efectos pleiotrópicos. ¿Y cuáles son estos efectos pleiotrópicos? No solamente son efectos a nivel lipídico, sino a nivel cardiovascular. Van a proteger al nivel cardiovascular. ¿Y a cómo van a proteger? Van a proteger la pared arterial de los efectos de los lípidos sobre ella. ¿Y esto cómo se va a ver? ¿Cómo se va a producir? Obviamente vamos a disminuir los niveles de colesterol. Vamos a mejorar la función endotelial de la pared arterial o venosa. Vamos a mejorar la respuesta inflamatoria. No va a haber inflamación en las paredes arteriales. Vamos a estabilizar la placa del ateroma y vamos a prevenir la formación de un trombo. ¿Y cómo nos afecta esto? A ver si podemos ampliar un poco esta figura. Cuando ya hemos consumido demasiados lípidos o nuestro colesterol ha estado demasiado alto por mucho tiempo, se va a formar arteriosclerosis. ¿Y esto cómo se da? En el interior de los vasos sanguíneos se va a acumular lípidos en forma de colesterol dentro de sus paredes, que es la parte amarilla de esta figura, disminuyendo así la luz interior de la arteria o de la vena. Al formarse el colesterol, además va a haber una inflamación. Si hay inflamación, ¿qué pasará con la luz de esta vena? ¿Qué creen que pase? Se cierra, Miss. Se cierra, hay menor paso de sangre. Y si hay menor paso de sangre, ¿qué pasará con la presión arterial? Va a aumentar. Eleva, Va a disminuir. aumenta. Decídense, ¿va a aumentar o va a disminuir? Hipertensión. Va a aumentar. Además de que vamos a tener inflamación, esta pared se va a deteriorar, se va a dañar. Y por la presión de la inflamación y del colesterol, se puede perforar la pared internamente. ¿Y qué pasa si se hace una heridita en la pared? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pase?
Chicos, si se rompe la pared, ¿qué va a pasar? ¿Puede Hemorragia. haber un sangrado interno, Miss? Hemorragia, Miss. No va a perforarse totalmente la arteria, sino a nivel Se va interno. a No va- necrosar. Puede necrosarse, Miss. A ver, tenemos varias capas, ¿no es cierto? En la pared venosa. 2, 3, 4 capas. Solamente estamos perforando a nivel de la luz interna. Obviamente el colesterol va a salir y va a flotar acá adentro, con la sangre. ¿Cómo se va a reparar esto? Se va a llenar también de grasa, pues, ese orificio, Miss, ¿o no? No vendría a formarse un trombo plaquetario. Claro. Está curando la herida, o no está curando la herida con un trombo, ya que no hay hemorragia. ¿Qué opinan? ¿Está bien lo que les estoy diciendo o estoy hablando rocas? No, sí, Miss, sí se formaría un trombo, porque esa sería la respuesta del cuerpo para poder sanar esa herida que hay en la arteria. Claro, y si se desprende ese trombo y empieza a circular por la sangre, ¿qué podría pasar? Llega al corazón y podría provocar un infarto. Y si llega al cerebro, También un derrame cerebral. entonces sería grave la situación. Sí, Miss. Entonces, está bien el efecto pleiotrópico que presentan estas estatinas, que van a proteger de que pase todo esto, figura que les estoy explicando. Sí, Miss. ¿Ustedes se tomarían una torvastatina, por ejemplo, si tuviesen colesterol? Sabiendo todo lo beneficioso que estoy explicando hasta el momento. Sí, Miss. Definitivamente. Tiene muchos efectos buenos la torvastatina. Tiene la disminución de la aterosclerosis, que ya le hemos explicado con la figurita, va a modular la inflamación y por ende va a mejorar la función endotelial, es decir, la función de la pared de las arterias. Vamos a prevenir la formación de un trombo, y si es que ya hay una placa de grasa, de colesterol, la va a estabilizar para evitar que se rompa esta placa. Pero como no todo es perfecto en esta vida, también tiene partes feas las estatinas. ¿Y cuáles son estas partes feas? En general son bien toleradas a nivel gástrico, a nivel hepático. Lo más frecuente es que se presenten mialgias. ¿Y qué son las mialgias? Dolor muscular. Dolor muscular, exacto. Y una miopatía, que es el siguiente paso de la mialgia. ¿Cómo se determina o cómo lo diferenciamos? La miopatía es un dolor más profundo a nivel de las fibras musculares. Esto lo podemos determinar con un dosaje de la creatina fosfoquinasa de 10 veces mayor a su valor normal. Y su valor normal es de 10 a 120 miligramos por litro. Y si yo les pregunto, ¿para qué se dosan normalmente las creatinfosfoquinasas? Esto se dosa normalmente. Es la creatina. ¿Tiene que ver con la creatina, Miss? Sí, más o menos. Entonces, ¿será una sustancia algo así para los músculos?
Ya, ¿y qué más? Bueno, solo me acordé de esa mis que tenía algo por lo de la creatina, que era esencial como para los músculos, como el corazón. Ya, mira, la creatinfosfoquinasa Es un tipo de enzima, Miss. es una enzima. Está muy, muy alta o se dosa generalmente cuando hay sospecha de infarto. Cuando hay sospecha de infarto y hay dolor precordial, en todos los síntomas con los que viene acompañado un infarto, se dosa, debe estar elevado. Cuando no hay los síntomas y está elevado, nos va a indicar que hay una miopatía, porque justo como dice su compañera, tiene que ver con los músculos. Otra de las afecciones graves de las estatinas es la presencia de rhabdomiólisis. Obviamente también es una afección muscular donde hay el dolor. Pero lo grave acá es que va a haber destrucción muscular y el músculo se va a desintegrar. Es como que lo metemos en ácido y se va a empezar a disolver el músculo. El dolor es terrible. Tanto así que necesitan analgésicos diarios el paciente que presenta rhabdomiólisis. Obviamente vamos a tener creatinfosfoquinasa elevada, mioglobulinaria y fallo renal. ¿Por qué se va a presentar esto? Esto lo vamos a dosar en orina. La mioglobulinaria se dosa en orina igual que el fallo renal, porque al haber destrucción muscular va a haber un exceso de proteínas eliminadas y ahí lo dosamos en orina. Entonces, ¿qué piensan ahora de las estatinas? ¿Se las tomarían o no se las tomarían? Por un lado, estamos diciendo que controlan muy bien el colesterol, tienen funciones pleiotrópicas, o sea, si ya tenemos placa ateromatosa, la va a controlar muy bien, puede elevar los HDL, pero por el otro lado tenemos las mialgias, las miopatías y la rhabdomiólisis. Entonces, ¿qué opinan? Bueno, si es que se usa para el tratamiento de, bueno, ¿no? Para reducir el colesterol malo en la sangre, yo pienso que todo medicamento en sí tiene siempre sus pros y sus contras. Por eso es que uno debe tomar las dosis adecuadas y las concentraciones también adecuadas. Aparte, también tenemos que saber de repente las patologías, ¿no? De otros pacientes, porque si es que alguno sufre, digamos, ya de esas afecciones musculares o renales, entonces tendría que buscarse otro fármaco, ¿no? También hipolipemiante para tratar su enfermedad. Exacto, esa es la respuesta adecuada. Hay que ver la condición exacta del paciente para poderla recomendar. En general, a pesar de todos estos efectos negativos que presenta, se recomiendan ¿por qué? Porque ¿qué es preferible? ¿Un poco de dolor muscular o la destrucción muscular o llegar a un accidente cerebrovascular o un infarto? ¿Qué creen que sería preferible? ¿Qué preferirían ustedes? Por un lado tenemos infarto, accidente vascular, cerebrovascular, y por el otro lado tenemos las miopatías y el rhabdomiólisis, por ejemplo. ¿Qué prefieren? ¿Qué escogerían ustedes? Bueno, si produce dolores musculares, bueno, en caso de una persona que estuviera sana, ¿no? Porque siempre hay reacciones adversas, pero si es dentro de lo normal, el dolor muscular, 1000 veces preferiría, bueno, personalmente eso, ¿no? Sí, a que me dé un derrame cerebral. Definitivamente eso. Riesgo-beneficio vale la pena la utilización. Luego, ¿qué contraindicaciones tenemos? No se deben utilizar en ancianos, en embarazo,
en problemas hepáticos, ¿sí? Sensibilidad a cualquier estatina, en insuficiencia renal, ay, en hipertiroidismo, en trastornos musculares, como hizo su compañera, en antecedentes de toxicidad y en alcoholismo. No en insuficiencia renal ni en problemas hepáticos, porque se metabolizan por esas vías. Entonces, si no lo depuramos bien, ¿qué puede pasar con los efectos adversos que ya hemos visto? La rabdomiólisis y las miopatías. ¿Qué creen que puede pasar si no depuramos? Bueno, podría convertirse en algo perjudicial para el paciente. Y no empeoraría el dolor si no lo depuramos lo suficientemente bien o lo suficientemente rápido. Claro, sí aumentaría, ¿no? El dolor en el caso de un paciente con alguna patología así. Sí, sería complicado. Ahora, hay una de las estatinas que, a pesar de no ser la más utilizada, no es tan conocida, no es tan famosa, no es tan estrella como la torvastatina, presenta mucho menor riesgo de miopatías y por tanto de rabdomiólisis. Entonces, ¿cuál preferirían utilizar ustedes? ¿La torvastatina, por ejemplo, o la rosuvastatina, que no va a presentar problemas de miopatías o que tiene una frecuencia de miopatías de un 20%, comparando con la atorvastatina, que lo va a presentar en un 80%? ¿Qué preferirían ustedes? La otra, Miss, porque sí. ¿La rosu? Sí, si hay menor incidencia de miopatías, entonces esa quizás sería mejor. Definitivamente es la opción a utilizar. En esta tabla les he puesto las presentaciones. Pero a mí también se ve lo que es la economía, pues cuál es más económico, porque supongo que esa pastilla debe ser más cara. La rosuvastatina está alrededor de 2.50, 3 soles cada una, mientras que la torvastatina está en 50 céntimos. Definitivamente la economía tiene mucho que influir, ¿no? Claro, porque un paciente que tiene que tomar todos los días no le sale a cuenta. Definitivamente. Así, definitivamente. En esta tabla podemos ver la presentación, la dosis inicial y la dosis máxima. Además, podemos ver otras características. Por ejemplo, la torvastatina puede darse con o sin alimentos. La torvastatina no debe darse en niños ni en adolescentes porque no hay estudios de seguridad. La lovastatina debe darse en la noche porque es la mejor hora en la que se metaboliza. Es una tabla que yo he creado para ustedes específicamente. En la siguiente vamos a ver el porcentaje de reducción contra el aumento de HDL y la reducción de triglicéridos. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, atorvastatina, que es la más conocida, contra rosuvastatina, que es la que no va a presentar problemas a nivel muscular. La atorvastatina va a reducir el LDL. ¿El LDL era bueno o era malo? Malo, Miss. Malo. Va a reducir de un 22 a un 60%, mientras la rosuvastatina va a reducir de un 45 a un 63%. ¿Cuál es mejor? La rosuvastatina, Miss, Ya, porque hay mayor disminución. hay mayor disminución. Hay un aumento del HDL. ¿Nos conviene que aumente o no nos conviene que aumente? Sí, Miss. Sí, conviene que aumente, Miss. ¿Cuál nos conviene más? ¿De 5 al 13, de 8 al 14? Del 8 al 14, Miss. Definitivamente. Pero ahora en los triglicéridos, la torvastatina va a presentar una reducción de 17 a 53%, mientras que la rosuvastatina del 10 al 35%.
Es una reducción significativa, pero no lo alcanza la atorvastatina. Y entonces, ¿cuál preferirían? El costo, que es otro factor muy importante, como dice su compañera, al momento de tomar decisión sobre un fármaco. 0.5 contra 2 horas 50. ¿Cuál preferirían? Si es por el precio, las personas, de hecho, que van a consumir la atorvastatina, ¿no? Sí, más. ¿Cuál recomendarían ustedes? Si tuviesen que tomarlo ustedes, ya, lo voy a poner más bonito. Comparando Profesora, estos. mucho influye lo que es la economía Ustedes tienen que ver todo. de cada paciente. Claro, ustedes tienen que ver Recomendaría la rosuvastatina, pero depende ¿no? de la economía del paciente. O sea, hay que ver todos sus efectos para poder recomendar. Seguimos. Otro gran grupo de fármacos que tenemos, hipolipemiantes, son los fibratos. Ahí teníamos al famoso ciprofibrato. Es uno de los que está en este momento más de moda. Pero igual que en el caso anterior, no es uno de los mejores. El más utilizado en este grupo es el gemfibrocilo. Estos fibratos se utilizan para lo que es la hipertrigliceridemia, es decir, cuando los triglicéridos están elevados, cuando los lípidos están elevados, el LDL, entre otros. Estos fármacos además se utilizan en primera línea de ataque si el paciente tiene diabetes o síndrome metabólico. Si no presentan estas dos condiciones, los fibratos son medicamentos de segunda línea. ¿Por qué? Porque son más efectivos las estatinas, por ejemplo. ¿Cómo van a actuar estos fármacos? Estos fármacos tienen un mecanismo de acción curioso. Se van a ligar a un receptor específico, que es el receptor activado del proliferador de peroxisomas. ¿Esto dónde va a ocurrir? En las células específicas para la grasa, en los adipocitos. ¿Y qué va a pasar al unirse a este receptor? Van a actuar a nivel genético y van a hacer que haya una mayor síntesis de una lipoproteína lipasa, que es una enzima que va a encargar del catabolismo, es decir, de la destrucción de los lípidos. Entonces, en resumen, ¿qué quiere decir? Los fibratos se unen al receptor y aumentan la formación de la lipoproteína lipasa, que se va a encargar, a su vez, de la destrucción de los lípidos. Entonces, a mayor cantidad de fibratos, menores lípidos. Ahora, los fibratos, como fibratos, todo el grupo, reducen los triglicéridos de un 40 a un 50% y aumentan el HDL, que es el benéfico, de un 5 a un 20%. Tiene un discreto efecto de reducción sobre el LDL. Su reducción es máximo, pues, un 10, 20%. No llegan a pasar de ese nivel. Entonces, si nuestro perfil lipídico sale, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, con un LDL de 120, pero con triglicéridos de 200, a ver si lo regreso a la parte donde está la tabla. ¿Alcanzan a mirarla la tabla? Chicos. Sí, sí, Miss. Yo no veo ni una tabla. Sí, Miss. A ver, la voy a abrir un poco más.
¿Ahora sí la miran? ¿Sí? Miran, se ve. ya miran la tabla y miran las diapositivas. Sí, Miss. Sí, se mira bien. Ya, perfecto. Entonces estaba diciendo, si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, en nuestro perfil lipídico, en el análisis que le hemos pedido que se haga, triglicéridos de 200, pero su LDL lo tiene en 120. ¿Cuál sería el fármaco que nos convendría utilizar? Fibratos. Fibratos, porque los fibratos van a bajar específicamente el 50% de los triglicéridos, son específicos para este caso. Seguimos. Ay, ¿dónde pasé? Ya. ¿Qué van a hacer los fibratos? Su efecto, su actividad. Van a estimular la enzima lipoproteína lipasa. ¿Y qué va a pasar con la lipoproteína lipasa? Va a generar lipólisis de los lípidos, destrucción de los lípidos, catabolismo de los lípidos. Van a reducir los triglicéridos de entre acá está mal. Hasta un 50% lo pueden reducir, entre un 40 y un 50%. Van a aumentar los HDL de un 5 a un 20%. Ahora, hay un dato curioso. El gen fibrosilo, el más utilizado de este grupo, a pesar de que reduce los triglicéridos hasta un 40%, va a elevar el LDL de un 10 a un 15%. ¿Nos conviene esto o no nos conviene? ¿Qué opinas? No. No nos conviene, Yulber, ¿verdad? Sí, Miss. No nos conviene, es peligrosísimo. Y entonces, ¿por qué sigue utilizándose este fármaco? Si está haciendo algo que no debería hacer. Nos deja, ¿no? Qué raro, a pesar de que es el fármaco más utilizado y que debería bajar, a pesar de que baja todos los demás lípidos, está subiendo el LDL. Es una cosa extraña. No deberíamos utilizar este fármaco. A nivel de los efectos adversos, a nivel gastrointestinal, puede provocar colelitiasis. ¿Y qué es la colelitiasis? ¿Quién me puede decir? Tiene que ver con la vesícula. Formación. No. ¿Qué nos dice esta parte donde le he resaltado? Ya, que le he subrayado ahorita. Ah, ya. Es Cole. del colon, Miss. No. Son Colesterol. cálculos, Miss. No sería del colédoco. Conducto coledo. ¿Qué? Conducto colédoco. Del conducto de colédoco, sí. Cálculos a ese nivel. Además puede causar trastornos musculares, miopatías, mialgias, entre otros. Puede potenciar los efectos de la administración oral de anticoagulantes. Entonces, ¿podremos dar fibratos con, por ejemplo, warfarina? No los podremos dar. ¿Habrá interacción o no habrá interacción? No podemos dar. No, no podríamos dar. Y podríamos llegar hasta un sangrado. La cosa es crítica. Hay riesgo de miopatías y rabdomiólisis cuando se utilizan con estatinas. Y esto es lógico, si estoy diciendo de que puede causar trastornos musculares y las estatinas los van a causar de todas maneras. Si los combinamos, definitivamente se va a dar el caso.
Ahora, seguimos. El que menos interacciones va a presentar es el fenofibrato, a pesar de que es el que menos se utiliza, porque estoy diciendo que el que más se utiliza es el genfibrosilo y el cipofibrato. Pueden aumentar los niveles séricos de creatinina si se asocian con estatinas. Chicos, Miss, ¿qué pasó? sí, se cayó. ¿En qué me quedé? ¿Hasta qué me escucharon? Chicos, Estaba hablando que que los más usados era el genfibrosilo y, y ahí ya no escuché más porque se quedó en silencio. ¿me escuchan? Sí, Miss, estaba hablando sobre el genfibrosilo, que es el más usado, y también sobre el fenofibrato, justo iba a hablar de eso. Ya. A pesar de que el fenofibrato no es el más utilizado, Mi diapositiva no se ve. ¿no se ven? No, A Miss. ver, a No ver, se a ve. ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ya ahora sí me ven? Ahora sí. Sí. Ya. Voy a encoger esto para que puedan verlo un poco mejor. Ya. Les decía que a pesar de que el genfibrosilo es el que está de más de moda, no es el mejor. ¿Por qué? Porque a pesar de que va a bajar los triglicéridos y va a aumentar el HDL, va a aumentar también el LDL. ¿Y el LDL qué era? ¿Bueno o malo? Malo, Miss. Malo, no nos conviene. Además, tenemos problemas gastrointestinales que va a presentar todo el grupo de los fibratos. Vamos a tener colelitiasis, vamos a presentar aumento de los efectos anticoagulantes, miopatías y rabdomiólisis. El fenofibrato, en general, es el que menos interacciones va a presentar. Al asociarlos cualquiera de los fibratos con las estatinas, va a haber un aumento en los niveles séricos de creatinina. Además, estos fibratos pueden empeorar la retinopatía diabética. ¿Y qué es la retinopatía diabética? ¿Qué me pueden comentar? La retinopatía diabética es un daño en la retina. ¿Y qué pasa si hay un daño en la retina? ¿Podremos ver? No podremos ver. Se pierde visión. Se pierde visión. Y este daño se da específicamente por la diabetes, por la glucosa alta en sangre. Otros efectos adversos de las reacciones de los fibratos son las miopatías, las erupciones cutáneas, el prurito, tomas gastrointestinales, las arritmias y hay una posible disminución del número de leucocitos. ¿Y qué pasa si yo disminuyo el número de leucocitos? Se debilita el sistema inmunológico, Miss, ya no tendría
las defensas ya no sería igual. Podríamos estar propensos a contraer cualquier infección. Exacto, estamos propensos a las infecciones. Ahora, el clofibrato es otro del grupo. Además de que mejora los niveles significativamente bien del perfil lipídico, aumenta la incidencia de formación de cálculos biliares. ¿Nos conviene o no nos conviene? No, Miss. No. No nos conviene eso. Otro del grupo que tiene problemas. Para tener interacción medicamentosa, muy frecuente, pero muy, muy grave. No sé, los que trabajan en farmacias, en boticas, la deben haber visto, porque se da con una frecuencia increíble. Asociación de atorvastatina con genfibrosilo. Ahí estamos uniendo fibratos y estatinas. Estas deben dar. ¿Por qué? Porque estamos empeorando las miopatías, las mialgias y la rhabdomiólisis que pueden presentar estos fármacos. Estamos potenciando. Y nos conviene potenciar estos efectos, no nos conviene. No nos conviene, Miss, porque No sí nos sería conviene. mayor lo perjudicial para la persona. Definitivamente, mayor destrucción muscular. Definitivamente no debería darse. ¿Ustedes han visto alguna vez esta asociación? ¿Alguna estatina con genfibrosilo o con cualquier tipo de fibrato? No. Porque, por ejemplo, en el Seguro Social, en el Salud, lo dan continuamente esta asociación. Sí, aquí, por ejemplo, Sí, los Miss. pacientes que son crónicos, o sea, que mensualmente llevan sus medicamentos, yo sí he visto que cuando hacía prácticas ahí, que sí llevaban atorvastatina y genfibrosilo. ¿En dónde has visto? ¿En el Seguro? ¿En el De Salud? salud, en el de salud, Miss. En el Salud, sí, en el Salud lo dan. A pesar de que se da esta interacción, a pesar de que hay las mialgias, el rhabdomiólisis, igual lo dan. Hay que tener mucho cuidado con las interacciones. Por eso es cuando vimos los antibióticos, incidí tanto en lo de las interacciones. Esta es una interacción muy importante, porque puede haber destrucción muscular. Seguimos. ¿Qué precauciones debemos tener? Igual, esto se metaboliza hepáticamente, entonces tenemos que tener cuidado a nivel patologías biliares. No darlo con anticoagulantes porque vamos a potenciar el efecto del anticoagulante y por lo tanto va a haber un riesgo de sangrado. Pacientes con función renal disminuida, mucho cuidado porque por ahí se va a filtrar estos fármacos. Obviamente la asociación con estatinas potencian el problema a nivel muscular. Contraindicaciones, no en el embarazo, en lactancia, porque va a pasar a través de la leche o a través de la barrera placentaria. Hay que tener cuidado en insuficiencia hepática y en insuficiencia renal. Otro grupo de fármacos que tenemos para estos fármacos hipolipemiantes son las resinas ligadoras de ácidos biliares. Son los primeros fármacos en descubrirse para este tipo de terapéutica, los más antiguos, pero ya no se utiliza mucho que digamos. En mi práctica profesional, yo solamente he conocido la colesteramida con ese nombre, no existe con nombre de marca en el Perú en este momento. El colestipol sí existe con nombre de marca. El colesevelan no existe en el Perú. Es rarísimo ver una receta de estos dos fármacos que hay. Muy, muy extraño, casi nunca se ve. Yo solo he visto, como les digo, una sola vez y ya tengo 17 años de vida profesional, entonces es un poco extraño ver ese tipo de recetas. ¿Cómo van a actuar? Estos no se absorben, van a actuar como una esponjita. Se van a ligar
básicamente a los ácidos biliares, a las partes grasas de la digestión a nivel intestinal y van a formar un complejo insoluble con estas esponjitas y se van a excretar en las heces directamente, sin metabolizar, sin nada, directo. Se une el lípido a la esponjita, es decir, a estas resinas ligadoras y se van. ¿Cuál es su efecto? Va a haber una reducción discreta, es decir, muy baja, de un 10 a un 20% del LDL. Obviamente que si los combinamos con las estatinas, esta reducción va a aumentar. Se puede alcanzar un 50%. Puede haber un aumento ligero de los triglicéridos. Asimismo puede haber un incremento ligero del HDL. Sus efectos adversos a nivel gastrointestinal son dosis dependientes, es decir, a mayor dosis, mayor efecto colateral. Tenemos estreñimiento, sensación de plenitud o llenura, náuseas, esteatorrea. ¿Y qué es la esteatorrea? ¿Alguien me puede decir, comentar? ¿Heces aceitosa? Heces aceitosa, exacto. ¿Quién me contestó? Katy. Katy, ¿qué? Medina, Zavala, Mesa. Katy Mesa. ¿Me escuchan? Sí, te he escuchado. Además tenemos flatulencia y mala absorción, principalmente de vitaminas liposolubles y fármacos liposolubles. ¿Qué fármacos liposolubles conocemos? La warfarina, por ejemplo. ¿Y qué puede pasar si no absorbemos la warfarina? Si soy un paciente que necesito tomar warfarina y además estoy con el colesterol alto y me están recetando estas resinas, ¿qué puede pasar si no tomo mi warfarina? O tomo mi warfarina y no la absorbo por estos medicamentos. ¿Qué creen que puede pasar? Sangrado. ¿Sangrado? ¿Seguro? Trombocitos, mis. Trombocitos. ¿Y es bueno o es malo que haya presencia de trombos? Malo, mis. Malo, ni hablar, no nos conviene. Entonces, ¿cómo debemos hacer si vamos a tomar estos fármacos, es decir, estas resinas, con medicamentos liposolubles? Debemos dejar que haya un transcurso de tiempo entre uno y otro. ¿Y cómo es esto? Si vamos a tomar estos fármacos, debe pasar 2 horas antes de o 4 a 6 horas después de la resina para que no haya, que la resina capture estos fármacos y no produzcan efecto. Esto hay que tenerlo siempre presente. Luego tenemos el último fármaco que ha salido como hipolipemiante, que es de la absorción del colesterol, la ezetimibe, con su nombre comercial de Sotip, o que también viene asociado a atorvastatina, como Vastaslin, y como va a impedir la absorción del colesterol en el intestino, pero no solamente el colesterol que consumimos, sino el que producimos, no solo el que viene de la dieta, sino el que viene a nivel biliar, del hígado. Todo el colesterol que se fabrica se va a impedir su absorción, pero solo lo que es colesterol, lo que es triglicéridos y lo que es lipoproteínas, es decir, VLDL, LDL, HDL, con ellos no se mete. Este solamente ataca a lo que es colesterol, a los demás no les hace nada. Entonces, ¿es conveniente o no es tan conveniente este fármaco? ¿Qué opina?
¿Qué piensan? Chicos. Ya se los dejaré de tarea. Como no quieren contestar, les ha comido la lengua el gato. No le entendí, Miss. ¿Cuál es la pregunta? Si este fármaco nuevo, ezetimiba, solamente va a bajar lo que es el colesterol, ¿será conveniente utilizarlo o no será conveniente? Porque, ojo, este ezetimiba no se va a meter con lo que son lipoproteínas, es decir, LDL, VLDL, HDL, tampoco se va a meter con triglicéridos. Entonces, ¿será conveniente o es más conveniente, por ejemplo, utilizar una estatina? Es más conveniente utilizar una estatina, Miss. Definitivamente, porque la estatina actúa a todos los niveles, va a trabajar con los triglicéridos y con las lipoproteínas, mientras que este solamente va a atacar el colesterol. ¿Qué efectos tiene esta ezetimiba? Va a reducir una reducción muy, muy discreta del LDL hasta en un máximo de un 15%. No es muy significativo. No actúa sobre triglicéridos y sobre el HDL, que es el benigno para nosotros. Reduce la hiperlipidemia postprandial, es decir, después de que hemos comido. Generalmente se le asocia a estatinas cuando estas no logran que el paciente disminuya el colesterol. ¿Por qué? Porque esta tiene un efecto específico sobre el colesterol. No se le recomienda como terapia única o monoterapia, porque no tiene efectos pleitrópicos de protección con las paredes de las venas, de las arterias, no estabiliza la placa ateromatosa, no trabaja a nivel inflamatorio, no tiene todos esos efectos benéficos de las estatinas. Sus efectos adversos es que elevan las transaminasas, especialmente cuando se le aplican con estatinas. ¿Y qué puede pasar si se elevan las transaminasas? ¿A qué nivel afectan las transaminasas? ¿Qué órgano? Al hígado, Miss. Al hígado. ¿Y qué pasa si se elevan? ¿O cuándo se elevan? Cuando un hígado está bien, se elevan. ¿Cómo, Miss? Hígado. ¿Cuándo se elevan las transaminasas? Cuando un hígado está bien, cuando un hígado está mal, cuando soy hepática, cuando tengo hepatitis. ¿Cuándo se eleva? Hepatitis, Miss. Cuando tengo hepatitis. Entonces, ¿será recomendable o será venir bueno este efecto adverso de la ezetimiba? No, Miss. No, ni hablar, ni hablar. A pesar de que es uno de los más nuevos, que se ha utilizado más tecnología, comparando con las estatinas, ni hablar, no compite con ellas. Está contraindicado durante la lactancia. No hay estudios que puedan decir que sea seguro para la lactancia. Y por último, el último grupo de fármacos hipolipemiantes que tenemos para el día de hoy, tenemos a la niacina. ¿Qué me pueden decir de la niacina? ¿Alguna idea? ¿Alguna esperanza? ¿Algo? ¿Qué es la niacina?
Miss, la niacina forma parte del complejo B, ¿verdad? Exacto, forma parte del complejo B. La vitamina B, esta vitamina B3 tiene actividad específica. ¿Y cuál es la actividad específica? Que va a generar energía debido a que a una oxidación de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Es decir, la niacina va a agarrar hidratos de carbono, lípidos y proteínas, los quema para sacar energía. Esa es la función de la niacina, parte del complejo B, que es dar energía. ¿Y cómo va a actuar como hipolipemiante? Va a inhibir la producción hepática del VLDL y sus metabolitos. ¿El VLDL es bueno o es malo? Muy malo, Miss. Es malo. Entonces nos conviene su función de inhibitoria de la producción. Sí. Luego, otro efecto que va a presentar es el incremento del HDL hasta en un 30 y 35%. ¿Nos conviene eso o no nos conviene? Sí. Definitivamente sí, porque es benéfico el HDL. Va a disminuir el VLDL, como ya hemos dicho, y también va a disminuir el LDL. Sus efectos adversos, como no todo es benéfico en esta vida, si lo usamos solo, sin usar el complejo B, o sea, si solamente usamos niacina, va a provocar enrejecimiento de la cara y el cuello, hiperuricemia. ¿Qué es la hiperuricemia? Ácido úrico, Miss. ¿Y ahí qué pasa con el ácido úrico? ¿Hay poco, hay harto, no hay? Se aumenta el ácido úrico. Aumenta el ácido úrico. ¿Y qué puede pasar cuando hay aumento de ácido úrico? La gota. La gota. Además puede haber hiperglicemia. Entonces, este fármaco debe evitarse. Chicos, Sí, Miss, le escuchamos. ya, ¿cómo les dirá a esos pacientes? A los pacientes con gota y a los pacientes con diabetes, con este fármaco. ¿Cómo, Miss? ¿Cómo les va a los pacientes que tienen gota y diabetes con este fármaco? Mal, Miss. No es beneficioso para ellos en este caso. No deben utilizarlo porque va a elevar el nivel de ácido úrico, entonces va a empeorar la gota, los niveles de glucosa en sangre y va a complicar la diabetes del paciente. Por último, en esta tabla nos está diciendo que, por ejemplo, las estatinas van a bajar bastante el LDL, van a aumentar el HDL y van a tener algún efecto en los triglicéridos. Sus efectos, el mecanismo de acción no le dan mucho caso porque no está muy bien que digamos. Los efectos adversos es hepatotoxicidad,
y toxicidad muscular, es decir, rabdomiólisis, miopatías y mialgias. La niacina tiene un efecto en los LDLs en menor proporción, un efecto más o menos en los HDL y un efecto muy pobre en los triglicéridos. Igualmente todos los demás. Con eso hemos terminado de ver todo lo que son fármacos hipolipemiantes. ¿Alguna duda? Me hice una pregunta. A ver. ¿Cómo se sigue un tratamiento a un paciente, sea gestante o en periodo de lactancia, en caso de triglicéridos altos? Cuando están en esos, o sea, en gestación, lo que se debe hacer es una dieta, porque los fármacos están un poco contraindicados para este caso, porque no hay estudios de seguridad que te digan que no hay toxicidad para el feto más que para la madre en estos casos. Y es recontra peligroso para el bebé que la mamá esté con los triglicéridos, con el perfil lipídico en general alto, porque puede haber problemas cardíacos para el bebé al momento de nacer. Entonces lo que se recomienda es una dieta y productos naturales. Por ejemplo, semillas, bastante por ejemplo el alpiste, ayuda mucho a bajar ese nivel, o la caigua también ayuda a bajar el nivel de colesterol, de triglicéridos, de todo. En esos casos de pacientes gestantes, a lo que normalmente se recomienda es la dieta, es lo que más se hace. Disculpa una pregunta. Yo tenía un familiar que tenía también así colesterol y tomaba alcachofa con piña. Y cuando iba al doctor, los niveles de triglicéridos habían disminuido y el colesterol también. Sí, los productos naturales funcionan muy bien. El pescado negro en particular ayuda a bajar bastante lo que es el LDL y aumentar el HDL. Pero el pescado negro, tiene que ser el pescado negro. ¿Alguna otra duda, consulta? Una cosita. Para un paciente que va a iniciar un tratamiento, o sea, es la primera vez que va a iniciar un tratamiento para bajar lo que es el colesterol, ¿qué se le recomienda? O sea, ¿por qué fármaco debería ir y sobre qué concentraciones debería iniciar, digamos, el tratamiento? Porque supongo que es una escala y va como que aumentando, digamos, el fármaco. A ver, esa pregunta está interesante. Ezetimibe definitivamente no. Fibratos es un fármaco de segunda línea, no se utiliza de arranque. Resinas ligadoras ya está un poco descontinuada, ya casi no se utilizan por los problemas de absorción en lo que es fármacos liposolubles que no permite su absorción. Entonces, el fármaco de elección para arranque sería cualquier estatina. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que es la toxicidad muscular y la hepatotoxicidad. Hay que ver realmente lo que deseamos bajar, si deseamos bajar colesterol o si deseamos bajar triglicéridos para poder escoger. Más acertada sería la ezetimibe, pero si quieres bajar todo el perfil, es una estatina la opción ideal. En la primera toma de atorvastatina ya empiezan a bajar los niveles de triglicéridos o No, tienes que tomarlo por lo menos una semana para poder ver efecto. Una toma no te va a ayudar mucho que digamos. ocurriría algo si, digamos, una persona está tomando el ácido acetilsalicílico y junto con la atorvastatina, ¿ocurriría algún tipo de interacción? ¿No? Mira, es un poco raro que lo den así, porque los fármacos hipolipemiantes generalmente se dan en la
noche, que es cuando se forma el colesterol antes durante la noche que durante el día, para que tengan una mejor acción. Pero no hay interacción entre los fármacos hipolipemiantes y el ácido acetil salicílico, salvo que empeoren lo que es nivel gastrointestinal, ¿no? Las reacciones adversas a nivel gastrointestinal. Y un poco a nivel hepático si se trata de estatinas o de fibratos. Miss, ¿y por qué siguen usando el gemfibrosilo si dice que aumenta el LDL? Porque fue uno de los primeros en salir al mercado, es uno de los más antiguos, es uno de los más conocidos, es uno de los más económicos del grupo. Es el más económico del grupo, por no decirlo de otra manera, es el más económico del grupo. Es cuestión política de los médicos, ¿no? Es como tu compañera estaba diciendo, de que a pesar de que existe la contraindicación de las atorvastatinas con los fibratos, no se deben utilizar, todo el mundo lo sabe, se sigue dando, y esto es en esa salud que se supone que es lo mejor, ¿no? Con respecto a tu pregunta, Sí. no se debe dar esa asociación, ya les he explicado, fibratos con estatina no se debe asociar porque van a empeorar la toxicidad muscular, pero bueno, sí lo están dando. Actualmente sí se da, lo da el médico, lo da. Yo particularmente siempre he retirado los fibratos si es que se da esa asociación. En una anécdota personal, a mi mamá también le han dado esa asociación, estatina fibrato, pero yo no he permitido que tome el fibrato por la toxicidad muscular que genera. Miss, pero cuando estaba haciendo mis prácticas en e-salud, hay intervalos de tiempo. Normalmente el gemfibrosilo se le daba en la mañana y la atorvastatina en la noche. A pesar de eso, ¿hay mayor caso de miopatía? A pesar de eso hay mialgias, es lo que hay. ¿Qué patías? Me has dicho, no te entendí esa parte. Sí, por eso, como No le les decía, hizo. a pesar de eso. A pesar de que están separados, hay problemas musculares. Sí, sí, ¿A sí. eso te refieres? Sí, porque los dos están generando problemas a nivel muscular, toxicidad muscular. Si los dos juntos, la toxicidad se hace sinergia. Por eso es que no se deben dar. A pesar de que estén separados, van a generar independientemente uno del otro y va a empeorar. Es como que, a ver, como estás echando una gotita de ácido a una tela. Echas una en la mañana y una en la tarde. No las estás echando juntas, las estás echando separadas. El hueco no va a ser igual y va a ser peor que Sí, si uno al día. Por eso es que se recomienda que no se junten. Es una recomendación muy importante que se da en los textos de farmacología, no unirlos por la interacción que hay. Miss, disculpa una pregunta. Por ejemplo, yo he visto, bueno, no aquí, sino, por ejemplo, en el internet, he visto así, la simvastatina combinada con el ácido acetil salicílico y también con ramipril. O sea, en una cápsula vienen esos tres componentes. ¿Por qué es que los unen? Supongo que porque el paciente debe tener. El ácido acetil salicílico se utiliza como antiagregante plaquetario. Eso es para evitar la formación de trombos. Esto de los trombos puede verse, o sea, se está uniendo porque puede haber antecedentes de aterosclerosis, se unen para evitar la formación o empeorar la función de un accidente cerebrovascular por la liberación de un trombo en la rotura de la placa. Ahora, el lisinopril, el inhibidor de la ECA que me has dicho, ¿por qué lo están añadiendo? No tengo idea. Supongo que será porque el paciente puede tener una hipertensión. Generalmente hay mayor nivel o mayor incidencia de accidente cerebral y de aterosclerosis en un paciente que tiene hipertensión. La hipertensión jala otras patologías y una de las patologías que
es un 99% de casos que se da, es la aterosclerosis en los pacientes con hipertensión. Entonces supongo que los están asociando para que en vez de tomar 3 pastillas tome una sola. Para qué tal funcione, no sé, porque los YECA después de un tiempo prolongado su efecto disminuye. Después de 10 años de usarlo ya el efecto va a bajar bastante y no puedes seguir usando salvo que asocies con otro antihipertensivo. Entonces, no sé hasta qué punto te funcione una asociación así. Quizás para un inicio te pueda funcionar, pero después de un periodo largo de uso no creo que funcione. ¿Alguna otra duda? En el caso de, bueno, estaba diciendo que para bajar los triglicéridos había que tomarlo por un cierto tiempo, la atorvastatina. Entonces, digamos, si usted dijo que la rosuvastatina es mejor que la atorvastatina, si al inicio del tratamiento se le diera, digamos, por 5 días la rosuvastatina y después que termine su tratamiento con la atorvastatina, ¿estaría bien? ¿O tiene ¿Cuánto que, tiempo? puede ser por 5 o 4 días? O sea, al inicio solamente para ayudarla a reducir y después ya que continúe con la atorvastatina. ¿Será posible eso o no? En todo caso, sería mejor que comience con la atorvastatina un par de semanas, porque depende de la duración del tratamiento, ¿no? Si vas a dar un mes, por ejemplo, podrías dar un par de semanas de atorvastatina, una semana de rosu y luego continuar una semana más de atorvastatina para bajar la incidencia de las mialgias, de las miopatías. Pero si es que tiene, digamos, el colesterol demasiado alto, o triglicéridos altos, entonces no sería mejor iniciar con la mejor o no se puede, no se puede. No, sí puedes iniciar con cualquiera de ellas. Yo lo hacía por lo de las miopatías. Porque el efecto de las estatinas es increíble. Lo logran bajar en una semana bastante el colesterol, los triglicéridos. Y más si es primera vez que tomas, el efecto es abismal. Sí, pero a la primera toma también no se llegan a sentir las mialgias, esos, o sí. No, las mialgias aparecen a partir de las 2 semanas, 3 semanas de uso. Entonces, por eso le decía, digamos, puede iniciarse con la rosuvastatina y después ya con la atorvastatina, aunque igual va a aparecer, ¿no? Claro, por eso es que yo decía 2 semanas de atorvastatina y darle como descanso una semana de rosuvastatina. Y luego volver a empezar con la atorvastatina. ¿Alguna otra duda? Me hice una pregunta. ¿Hasta cuánto tiempo se puede tomar tanto estatinas como los fibratos? Las estatinas se pueden tomar larga data, qué sé yo, 10 años, dependiendo del paciente más que otra cosa, lo que mande es el paciente, ¿no? Y los fibratos sí, su duración es un poco más corta, eh, más que todo por su escaso efecto, como no es un fármaco de primera línea, siempre se prefiere empezar con las estatinas. Se va a usar en todo caso un fibrato, se puede usar, qué sé yo, un par de meses como máximo, para evitar su hepatotoxicidad, su nefrotoxicidad, ¿no? Porque no compite, por ejemplo, con la atorvastatina en efecto, y la atorvastatina no tiene tanto problema nefrotóxico ni hepatotóxico. En la práctica la utilizan la atorvastatina los estatinas durante mucho más tiempo, por años lo utilizan. Ahora sí, ¿alguna otra duda o les explico la tarea?
Chicos, La tarea, Miss. muy bien. La tarea. ¿Va a dejar tarea, Miss? Les va a tocar tarea para estrenar la plataforma, que ya la tenemos operativa. Pero Miss, ya no pasa se puede tarea. subir, descargar todo en la plataforma, Miss. Ya todo, ya está operativa. Bueno, Miss, si Miss, no se una satura, no hay consulta. problema. ¿Qué? Miss, una consulta. A ver. Le escuché decir que la caigo ayuda a bajar los triglicéridos. Mi pregunta era, ¿de qué forma hay que tomarlo? ¿O de qué forma? Cruda. O sea, de cualquier forma puede ser preparada. Puedes tomarla en jugo, o sea, jugo, bueno, licuada, así. O puedes tomarla en ensalada. Ya. Gracias, Pero Miss. hay que tener cuidado porque si bien es cierto, la caigua baja los niveles de lípidos, también baja un poco lo que es la visión. O sea, no es para usarlo todos los días. Ya. Gracias, Miss. ¿De qué? ¿En qué va a consistir la tarea del día de hoy? Voy a ponerles un caso. Por ejemplo, paciente de 50 años, tiene problemas de diabetes. Se me ocurre porque recién lo voy a formular el caso. Porque también recién me he enterado que la plataforma está operativa. Tiene problemas de diabetes y presenta un perfil lipídico. Y les voy a poner una tabla de perfil lipídico que se me va a ocurrir. Darle tratamiento. Entonces, ¿qué quiero que ustedes hagan? Escojan un fármaco y me digan, le estoy dando mis rosuvastatina porque no genera miopatías. Le estoy dando mis genfibrosilo porque es el más barato. Le estoy dando mis etesimibe porque me gusta cómo se llama. Le estoy dando niacinamis porque quiero empeorarle la diabetes y que se muera. Se muere el paciente y ya no hay problema. Entonces quiero que me justifiquen por qué están dando el tratamiento. Den el tratamiento y lo justifiquen por qué lo están dando. ¿Sí? Esa va a ser la tarea para la próxima semana. ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. Listo. Con eso visto y todos de acuerdo, nos vemos la próxima semana. Miss, ¿la tarea cuándo va a estar colgada o subida a la plataforma? La voy a preparar ahora y la voy a subir más tarde en la noche. La tarea la tienen que dejar hasta el domingo. Me hizo una gran pregunta. Más o menos el examen en su curso, ¿para cuándo va a ser? El examen, ahí está el asunto. La segunda evaluación no va a ser un examen. La señora directora ya les ha dicho que no va a haber segundo examen. Va a haber una evaluación que los profesores consideren. Miss, a nosotros nadie nos ha dicho que no va a haber segunda evaluación. Yo recién me estoy enterando. Era No, una creo que sí suposición. hubo un audio. Un audio creo que dijo que, y algo de orales o plataforma, o no sé, pero dijo que los profesores, ellos iban a ver de manera. Autónomos Era de... posiblemente, no estaba todavía confirmado. Aún no dijo No, nada. no, sí Claro, mandó no he un confirmado audio. nada, dijo, era un supuesto, pero, o sea, no dijo nunca que No si estaba confirmado, Miss. o que si iba a haber o no iba a haber. Bueno, Ya, yo escuché el audio, Miss, y no decías algo en interrogante, sino que estaba diciendo que eso era criterio de cada maestro. exactamente, es criterio de cada profesor. No ha dicho supuestamente, no dijo, eso lo deja a evaluación de cada profesor. ¿Cómo vamos a evaluar? Eso creo era por motivos de la plataforma, pero como ahora está bien la plataforma, No, eso ha sido antes de la plataforma, antes incluso que hubiera de la plataforma. Lo dijo porque a veces muchos nos quejamos de que se cuelga la plataforma, que no podemos dar, y por eso lo dijo. Sí, Por eso fue. Entonces, depende de cada profesor cómo vamos a evaluar. ¿Y cómo vamos a evaluar, profesora? ¿Cómo vamos a evaluar?
Que sea examen. Como a mí me gusta fastidiarles la vida, hacerles la vida a cuadritos. Recuerda que estamos en Navidad. Todavía no estamos en Navidad, falta harto para Navidad. Pero 24 días, 24 días quedan para Navidad. Mañana Pero ya. por lo que veo, seguro van a ser casos clínicos. Exacto, para que aprendan casos clínicos, lo que van a ver en su vida diaria. Justo eso les voy a poner. Ay, Miss, o sea, ya, feliz Navidad. Gracias. Para ustedes también, feliz Navidad. Vamos a pasar. Miss, ¿puede repetir otra vez? No le con nosotros. Ya, a ver, escúchenme. Miss, algo más fácil. Escúchenme. ¿Por qué se alocan, se desesperan, se hacen su fiesta solos? Vamos a evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar? Vamos a hacer casos clínicos. ¿Qué temas hemos hecho? Hemos hecho analgésicos antiinflamatorios. Hemos visto opioides, hemos visto hemos visto COX. Y ahora hemos visto hipolipemiantes. Tenemos tres posibilidades y todo. Yo estaba pensando que el examen lo podíamos dejar para hacer un tema más. Es decir, para tomarlo el día 14 de diciembre, para tener 3 temas. Hago un tema más la próxima semana y el 14 tomamos el examen. ¿Qué opina? O tomamos el examen la próxima semana. ¿Qué opina? No, Miss, estaría bien. Si va a ser sobre casos clínicos, creo que estaría bien. Bueno, esa es mi perspectiva, ¿no? Para el 14 nos daría tiempo también para poder seguir repasando y también no investigar por nuestra propia cuenta en qué casos no es recomendable tal medicamento, o si es recomendable. Bueno, no sé, es mi opinión. Yo pienso que sería mejor para el 14. ¿Por qué? Porque el día miércoles empieza el curso de farmacoterapia. Ahí va a haber situaciones especiales, además de patología del dolor. Ahí se va a volver a ver AINES, entre otros medicamentos. Entonces va a ser como que un repaso para ustedes. Las situaciones especiales son, por ejemplo, embarazo. ¿Qué y qué no puede tomar? ¿Qué puede tomar una embarazada? ¿Qué no puede tomar? Niños. ¿Qué pueden tomar los niños? ¿Qué no pueden tomar los niños? Ancianos. La misma historia. Que sí y que no. Entonces, eso les va a ampliar un poco la idea, las ideas. Los va a ayudar a enfocarse mejor con lo que sí y lo que no. Entonces, si hemos dicho que para el 14 los voy a evaluar. El asunto es, yo estaba pensando que podíamos dar el caso clínico en grupos. O quieren hacerlo personal, a mí me es igual. Pero yo pienso que es más conveniente en grupos. Somos, a ver, espérenme un segundo, por acá tengo la lista de ustedes. En cuarto somos 44 aproximadamente y en sexto somos 14. Nos da 58 alumnos. Grupos, qué sé yo, de 5, de 4. Es cosa de que nos pongamos de acuerdo. Y el día 14, cada grupo, doy los casos, sorteamos los casos, les doy los casos, y cada grupo me va a sustentar cómo van a tratar ese caso y por qué lo están tratando de esa manera. Por eso digo, por grupo sería más fácil que una persona. Porque si lo vamos a hacer, escúchenme, si lo vamos a hacer personal, la misma historia. ¿Por qué están escogiendo tal tratamiento
lo tienen que sustentar. Y una sola persona va a tener que sustentar por qué este y por qué no aquel. ¿Por qué estoy dando, qué sé yo, ibuprofeno y no estoy dando meloxicam? El ibuprofeno genera interacción con los antibióticos y el meloxicam no. Defender el tratamiento que están dando. Por eso es que digo, sería conveniente hacerlo de grupos, por ustedes, porque más cabezas piensan mejor. El asunto es grupos de cuánto y cómo quieren los grupos. Yo los armo, ustedes los arman. Miss, en ese caso sería por afinidad para poder reunirnos, o bueno, ciertos que se puedan contactar con otros compañeros y de repente hay otros que no se pueden contactar con otros compañeros, no sé, o sea, lo veo así, como que tal vez lo podemos hacer por afinidad, o sea, no sé, escogiendo de repente algunos que ya conocen a algunos compañeros, más o menos si se pueden ubicar o que puedan contactarse, no sé. Yo Es mi pienso que opinión, sería lo digo, mejor porque es por un poco afinidad. más, En eso estoy de acuerdo. Yo pienso que por afinidad sería más fácil para todos. Sí, Miss, Camaná y Pedregal. Y sí, podría ser Camaná y Pedregal. También podrían separarse por cuarto y sexto. Miss, usted antes sería 14, ya nos va a dar el caso clínico en caso de que hagamos por grupos, ¿no? No, el caso clínico lo suelto el 14 para cada grupo. Porque si se los doy con tiempo, ¿cómo tengo la seguridad de que ustedes lo han hecho y no se lo han dado a un médico? ¿O cómo tengo la seguridad de que ustedes lo han hecho y no se lo han llevado al químico con el que están trabajando, por ejemplo? Confía en nosotros, Miss. Entonces confíen en que los voy a jalar de frente y así no tengo que trabajar más. Les pongo cero de frente. Sí, entonces, pero Muy entonces, cruel. ¿cómo uno va a saber qué es lo que tiene que buscar para hacer el tratamiento o cuáles son las interacciones o algo así? No sé, o sea, Ustedes lo que tienen que hacer es aprenderse bien lo que tienen ahí, las diapositivas, verlas bien, informarse bien. Por eso les decía, aprendan las interacciones de los AINES. Por eso es cuando les he mandado la información la semana pasada, no solo les he mandado la clase que yo he hecho, sino también les he mandado los AINES, las interacciones de los AINES. Miss, Va a en ese incluir caso, lo que nosotros hemos expuesto también, ¿verdad? Claro, y que yo he estado corrigiendo en la clase. Ahora, no prestaron atención, a pesar de que les advertí que esto iba en el examen, les pongo 5 de frente, ¿para qué nos hacemos problemas? Miss, entonces en ese caso el 14 tiene que estar al lado de un químico. No, porque va a ser con cámara activa. Además, para tu mala suerte, Julber, conozco a los químicos del Pedregal. Espero que no a todos. Conozco a Alejandro, que es de mi promoción de la universidad. Conozco a Flor. Ya fuiste, ¿ves? No ha nombrado todavía aún al que conozco y no conoce usted, creo. Ya, Miss, pero bueno, a estudiar nomás. A estudiar. Miss, entonces, los grupos tendrían que ser de 5 De 5. y habría 2 grupos de 6 porque no sale igual para todos. Siempre tiene que haber 2 grupos de 6 y los demás de 5. Por eso quiero que se armen los grupos esta semana de 5, porque siempre hay personas que están retiradas. Por ejemplo, tengo los de horario diferido, ellos no van a participar obviamente. Para ellos tengo que evaluarlos de otra manera. Miss, en mi caso yo soy de horario diferido, pero me puedo dar ese tiempo, me puedo incluir ahí. Ya, pero hay otras personas que son de horario diferido y ya. no van a participar. Entonces ahí los tengo que pensar cómo los voy a evaluar. Entonces quiero que armen los grupos de 5. La próxima semana quiero los grupos. Entonces, 14, vamos a sortear los casos. Son 11 casos para 11 grupos. ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss, de sobra ya tenemos los grupos al otro lunes. Ya tienen los temas. Para ir avanzando. Ahorita voy a colgarles este que ya lo tengo acá conmigo para poderlo poner en la plataforma. Y para no retrasarnos también, para hacer las diapositivas. Porque el tema anterior ya se los mandé por WhatsApp.
Sí, sí. Y ya solo nos quedaría un tema, que es la próxima semana, para hacer. Y lo de la próxima semana es antihipertensivos. Entonces ya es más fácil. Y con lo de hoy día ya tienen para practicar lo que va a ser la próxima semana, el día 14, el examen. ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. Listo, entonces nos vemos en el curso, los que estén en el curso, y nos vemos la próxima semana con los que no estén en el curso. Listo, chicos, nos vemos. Voy a colgarles ahorita esto y el caso clínico que les voy a dejar de tarea. Miss, hasta el lunes de la próxima clase es para dar el nombre de los grupos, ¿no? De los integrantes, ¿verdad? Sí, hasta el próximo lunes quiero los integrantes. Ya. Listo. Nos vemos, chicos. Cuídense. Vayan estudiando. Porque me gusta usar el lapicero rojo. Cambie, Miss, ya cambien. Fiestas No, me gusta. navideñas, Miss. Por eso, pues rojo. Harto rojo le vamos a poner a mi registro esta vez. Cambiemos el verde por el azul. Listo, chicos. Bye, bye. El azul es Cuídense. más bonito, Miss. No, me gusta el rojo. Hace juego con mi ropa. Hace Miss, entonces le voy a regalar ropa azul, Miss. Por Navidad. Nos vemos, chicos. Ya, hasta luego. Chao, Miss. Miss. Bye, bye, chicos. Tami. Tami. ¿Sabe qué digo?